Quiero hacer una pequeñita introducción. La carta de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente 25 años después de su conversión. Él, siendo casi un teólogo consumado, escribe Romanos, lo que para muchos estudiosos es el tratado teológico que mejor describe lo que el Evangelio es. Todas las verdades del Evangelio se describen una a una a lo largo de esta carta, ocupando esta carta entre una de las preferidas de los 66 libros de la Biblia para muchos estudiosos. Fíjense que el libro de los Romanos ha sido uno de los textos más transformadores de la vida de grandes teólogos y movimientos de la iglesia. No es exagerado si yo les digo que Romanos cambió la historia. Fíjense el poder que tiene Romanos de conocer y entender esta carta, que gracias a ese entendimiento, Lutero, que tuvo Lutero sobre Romanos, usted y yo hoy estamos sentados en esta silla y podemos decir que somos convertidos por la fe de Cristo. ¿Qué les parece? Y voy a tomarme 3 minutos para explicarle esto. La Reforma Protestante fue un movimiento histórico y teológico que marcó la separación entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante. Todo empieza cuando Martín Lutero era un monje agustino. Él era profesor de teología, pero él era muy religioso, pero vivía muy atormentado por sus pecados. Dice que él oraba por horas de rodillas, se azotaba cada vez que confesaba un pecado, se azotaba. Ayunaba hasta debilitarse y dice que como castigo él dormía sobre el piso sin cobijas durante los inviernos fríos en Alemania. Y con todo eso él se sentía culpable, indigno, temeroso ante un Dios santo y perfecto que él conocía. Lutero sufría unas grandes crisis espirituales y su mentor, que lo escuchaba y lo consolaba, dijo: "Ay, mira, ¿sabes qué, Lutero? Métete mejor a estudiar tu doctorado en teología". Así, él pensó, ¿verdad?, que si él estudiaba las escrituras, en las escrituras iba a encontrar Lutero la respuesta a todos sus conflictos. Y efectivamente, así fue. Se mete a estudiar su doctorado y cuando él está leyendo la carta a los Romanos, descubre un versículo que transformó toda su visión sobre el Evangelio. Y dice, es Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero empieza a entender que la salvación no se obtiene por hacer las buenas obras, porque todas las obras son insuficientes, sino él entiende que para poder satisfacer la justicia de Dios solo puede ser Cristo. Y él entiende que la salvación de Dios es el resultado de la gracia. La gracia que Dios tiene para el hombre, ¿verdad?, que lo mira con misericordia cuando éste verdaderamente se arrepiente de sus pecados. Lutero entiende que cuando el hombre verdaderamente se arrepiente de sus pecados, todos los pecados son imputados a Cristo y en ese momento el hombre recibe la salvación por la gracia y por la misericordia divina. Y esta frase poderosa de la justificación por la fe se convierte en el eje central de la vida de Lutero y de su pensamiento. Así que en 1517 él escribe 95 tesis que denunciaban las prácticas religiosas de la iglesia de aquel momento, y fue especialmente su acusación sobre las indulgencias. Las indulgencias eran pagos que se daban a la iglesia supuestamente para borrar los castigos por el pecado. Y Lutero les dice a las personas: miren, ustedes no tienen que pagar nada, porque las escrituras afirman que el perdón es por la sangre de Cristo y que la salvación es por gracia. Y esto trae una consecuencia en la iglesia, porque entonces la iglesia se divide. La iglesia la católica se llamó romana porque seguía bajo la autoridad del Papa, y la nueva iglesia que entendió la tesis de Lutero, que creía que la salvación era un regalo de Dios, se llamó iglesia protestante, ¿verdad?, porque protestaba contra las indulgencias, luterana o reformada.
quiero leerles una frase que dijo Lutero de Romanos. Dijo: esta epístola es el evangelio más puro, es digna de ser conocida palabra por palabra por cada cristiano y ocupada en el alma como el pan diario. Imagínense, Romanos tiene 7,000 palabras aproximadamente, y Lutero pensó que valía la pena que cada uno de nosotros pudiéramos conocer este texto palabra a palabra. Federico Godet, un erudito reformado suizo, quiero leerle su comentario sobre Romanos, dice: cada vez que la iglesia ha sido sacudida por una nueva doctrina, ha vuelto a la carta de Romanos para reencontrar la verdad del evangelio, y ha encontrado ahí la luz que necesitaba. ¿Por qué? Porque cada vez que la iglesia ha sido amenazada por alguna enseñanza falsa o que podía ser motivo de confusión, la carta de los Romanos ha sido consultada para poder filtrar lo que es verdad y lo que no. Y me tomé este tiempo para que conozcamos la importancia de este libro, ¿verdad? Porque la estamos estudiando desde agosto, pero yo no sé cuántos de ustedes la han leído. Y yo quiero exhortarlos a hacerlo, porque Romanos transformó la vida de Lutero. Romanos transformó la historia de la iglesia, y Romanos también puede transformar su vida. Amén. Bueno, ahora sí, entremos al tema. Si quieren, oramos. Padre, queremos darte gracias porque tú nos permites, Señor, estar aquí, escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, como una sierva tuya, que en mi debilidad, Señor, tú te perfecciones para que yo pueda, Señor, transmitir lo que el Espíritu Santo quiere que hoy todos oigamos. Así que ponemos esta palabra en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense que la carta a los Romanos, ya lo ha explicado muchas veces el pastor, fue dirigida a la iglesia de Roma. Esta iglesia era creyente, pero era una iglesia creyente mixta, formada por dos grupos principales: los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles convertidos al cristianismo. Gentiles llamaban los judíos a todo aquel que pertenecía a otra nación que no fuera Israel. ¿Y por qué esta iglesia de Romanos era una iglesia mixta? Porque hubo en Roma un emperador que se llamaba Claudio, 8 años antes de esta carta, que expulsó a todos los judíos de Roma porque dijo que ellos eran los causantes de algunos disturbios. Entonces, a los 5 años de expulsados, un nuevo emperador, algo maloso, Nerón, toma Roma y él permite el regreso de los judíos. Entonces, cuando los judíos empiezan y llegan a su iglesia creyente en el evangelio, se topan con que no habían únicamente judíos convertidos, sino que también habían gentiles. Y entonces la carta de Pablo a los romanos surge porque había mucha tensión entre los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles convertidos al cristianismo. Porque los judíos venían de una fe basada en su ley, en sus tradiciones, en los alimentos, los rituales, los días sagrados, la circuncisión, y los gentiles venían únicamente, como usted y como yo, basándose en la fe de Jesucristo, sin ley, sin tradiciones, sin rituales, sin nada. Los judíos decían que todo esto era necesario, los gentiles decían que nada de eso era necesario. Entonces, Romanos fue la respuesta que Pablo le da a los conflictos que estaban sucediendo en esta iglesia, explicando que el evangelio de la gracia de Dios, mostrando que todos los seres humanos, judíos y gentiles, son pecadores y que todos necesitamos la salvación que solo viene por la fe. Así que en la última parte de Romano, Pablo les demuestra a los gentiles que son pecadores. Pero en el capítulo 2 también baja a los judíos de la moto porque les da duro. Y la última parte del capítulo 2 es la que vamos a estudiar hoy. Hoy leímos bastante porque en esta porción de la Biblia que leímos de Romanos, Pablo golpea 3 pilares falsos en los que confiaban los judíos y por lo cual ellos se consideraban superiores que los gentiles. Eran 3. El primero era
el orgullo étnico y religioso, o sea, el orgullo de ser judío. Segundo, es que ellos confiaban porque a ellos se les había dado la ley como pueblo de Dios. Y tercero, ellos confiaban en todos los rituales, entre ellos la circuncisión. Así que voy a dividir este mensaje en 3 partes. Y la primera parte del versículo 17 al 20 dice así: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. En esta primera parte, Pablo enumera 6 características por las cuales ellos se sentían muy orgullosos, ¿verdad? Primero, ser judío. Segundo, tener la ley de Dios y confiar en ella. Tercero, ser el pueblo de Dios y estar en pacto con el pueblo, con Dios, perdón. Conocer la voluntad de Dios, o sea, lo que a Dios le agrada y lo que no. De saber distinguir lo bueno y lo malo, porque ellos eran instruidos desde que eran chiquitos en la ley. Y también se creían de ser guías, instructores y maestros de la verdad. Ahora, el problema aquí no eran esas características de los judíos, sino la soberbia con la que lo manejaban. Porque después de enumerar todos estos privilegios o características de los judíos, viene la segunda parte, que dice así: ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Pablo aquí les lanza un montón de preguntas retóricas, no para ser respondidas, sino para confrontarlos. Miren, esta palabra es confrontativa para nosotros, pero él lo que quiere es provocar en ellos una reflexión, ¿verdad? Revelándoles la incoherencia que había entre lo que ellos enseñaban y lo que ellos practicaban. Él no lo hace en son de burla o como una ironía cruel, ¿verdad? No, él busca despertar la conciencia de los judíos religiosos de cómo su conocimiento no coincidía con su conducta, exponiendo así la falsa seguridad espiritual que ellos tenían y su hipocresía religiosa. Y el primer pilar en la que los judíos confiaban, como les repito, era el orgullo de ser judíos. En el siglo I, llamarse judío no era un nombre, era una identidad de ser el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham. Ellos asumían que por ser judíos y por ser hijos de Abraham, automáticamente entraban de bono al cielo, ¿verdad? Como un bono. Y que ellos eran aceptos delante de Dios. Pero años antes Jesús también había confrontado esa parte, porque Jesús les está diciendo a los discípulos: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y qué le dijeron ellos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. A ellos se les había olvidado que habían sido 400 años esclavos en Egipto, habían sido esclavos de los asirios, de los babilonios, de los persas, de los griegos, y que en ese momento con Jesús estaban bajo el imperio romano. Pero dice: nunca hemos sido esclavos de nadie, porque nosotros somos hijos de Abraham. Ahora Jesús los baja de sus ínfulas, ¿verdad? Les baja las ínfulas porque les dice: no, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Y entonces los corrige diciéndole que el verdadero pueblo de Dios no lo es ni por sangre ni por tradición, sino por obediencia y fe. Amén. El verdadero pueblo de Dios lo es por obediencia y por fe.
Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Está denunciando lo mismo en este capítulo. Les dice a los judíos que el hecho de ser judíos los había llevado a creerse espiritualmente mejor que los demás, ¿verdad? Porque pensaban que eran aceptos a Dios, pero que en realidad estaban viviendo vidas de desobediencia. El segundo pilar en que los judíos confiaban era poseer, saber, defender y enseñar la ley. Recordemos que la nación de Israel era una nación realmente privilegiada, es realmente una nación privilegiada, como ninguna otra nación en la tierra, porque a ellos se les había confiado la ley, ¿verdad? La ley o Torá significa instrucción y se les entregó para instruir sus vidas. Sin embargo, ellos lo interpretaron mal y lo tomaron como un amuleto de salvación, ¿verdad? Yo tengo la ley, y pensaban que esa ley los iba a proteger de la justicia de Dios. Y Pablo los corrige de su error. Les dice, ok, tienen la ley y se apoyan en la ley, pero la deshonran porque no la están cumpliendo. Y Pablo está revelando que el segundo problema más grave que tienen los judíos no es en la posesión de la ley, sino en no obedecerla. Su error fue la religiosidad, creer que por el hecho de ser guardadores de la ley estaban asegurados de la justicia de Dios. Por tanto, se consideraban buenos y aceptos delante de Dios. Y eso hacía que miraran con menosprecio a los demás. Ahora miren, eso venía de muchos años antes. Miren lo que Jesús les enseña cuando está en la parábola del fariseo y el publicano. Dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de mis ingresos. En cambio, dice, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, dijo Jesús, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pero Jesús y Pablo, imagínense aquí lo que les está diciendo Jesús, ¿verdad? Ustedes confían en eso. El otro parado, menospreciando al cobrador de impuestos, pero el que salió justificado fue el que reconocía su pecado y el que lo confesaba y se arrepentía. Y ese es el problema de muchos de nosotros, ¿verdad? De que a veces creemos que no hemos pecado, no somos confrontados por la palabra y menos arrepentirnos. Entonces Jesús y Pablo le señalan que su confianza no estaba en la gracia, sino en las obras, en su tradición y su identidad. Hoy muchos de nosotros creyentes podemos estar en el mismo error, hermanos, confiar en una falsa seguridad y en los privilegios que como cristianos tenemos. En realidad esa confianza puede convertirse en una trampa de orgullo para nosotros y de religiosidad, cuando no se acompaña nuestra vida con obediencia, reconocimiento de pecado y arrepentimiento. Por ejemplo, podemos decir: yo nací en una cuna cristiana, ¿verdad? O yo conozco la Biblia, yo no me pierdo los domingos, yo siempre voy los domingos a la iglesia. Servimos en ministerios, enseñamos la palabra. Y ninguno de estos, ni siquiera enseñar lo que yo estoy haciendo, nos garantiza salvación. Porque ahí dice: ustedes enseñan, pero no hacen lo que enseñan. Entonces, si no hay arrepentimiento, fe genuina y obediencia,
realmente no está garantizada nuestra salvación si no creemos en Jesucristo y en el perdón de sus pecados. Y la carta a los romanos nos enseña que no es la herencia cristiana, no es lo que yo sé de la palabra, no es el ministerio que Dios me haya puesto en las manos lo que nos hace mejor que los demás. Porque todos, judíos, gentiles, religiosos o no, necesitamos la misma cruz, el mismo Salvador y la misma gracia. Amén. Bueno, otra cosa que Pablo saca a luz en estos versículos es la hipocresía religiosa de los judíos. Porque les decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo dijo Jesús. Ahora, Pablo, ¿de qué forma lo denuncia? Le dice, pero si tú, ok, judío, pero si tú enseñas a otro, ¿por qué tú no te enseñas a sí mismo? Porque tú enseñas a no robar, pero yo estoy viendo que tú robas. Pablo les dice, ustedes enseñan lo correcto, pero no hacen lo correcto. Porque los judíos conocían la ley, pero no vivían en la ley. Y miren, cuando mandaron a hacer esto, dice Romanos, conoce tu fe. Pero hoy lo que nos está diciendo Pablo es, pero también vívela. No es solamente necesario conocerla. Y como cristianos nosotros corremos el mismo riesgo que estos párrafos denuncian. Jactarnos de conocer la verdad, hasta de enseñar la verdad, pero no vivirla. Porque una cosa es conocer la verdad y otra cosa muy diferente, hermanos, vivir la verdad. Y Pablo en esta carta le recuerda a los judíos y a nosotros lo que Jesús siempre denunció dentro de su ministerio, esta hipocresía religiosa, ¿verdad? Lo vemos con esta escritura, donde le dice, miren, ustedes me honran, pero su corazón, nada que ver, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, que la Biblia nos presenta a Jesús como un hombre amoroso, ¿sí o no? Misericordioso, ¿sí o no? Compasivo. Tanto así que sus duros críticos lo apodaron el amigo de pecadores, porque él fue amoroso, bondadoso, misericordioso con los pecadores. Pero la Biblia también nos enseña a un Jesús que nosotros no podemos ignorar. Un Jesús que no fue ni compasivo, ni amoroso, ni misericordioso con la hipocresía religiosa de la época que eran los fariseos. Uno de sus últimos discursos, uno de los más importantes y más largos, fue Mateo 23. Y en Mateo 23 Jesús comienza señalando a los fariseos y les dice al pueblo, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen en público. Y les voy a leer algunos de los adjetivos que usa a lo largo de su ministerio para referirse a los religiosos de la época. Hipócritas, ladrones, ciegos, insensatos, mentirosos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras, adúlteros, injustos, generación malvada, ambiciosos, hijos del infierno. Yo no encuentro dulzura en esas palabras. Pero esa dureza la usó para la hipocresía religiosa. Y yo quiero leerles una frase de Charles Spurgeon que dice, yo nunca podría creer en el Jesucristo de algunas personas, porque el Cristo en que ellos creen está simplemente lleno de afecto y amabilidad, mientras yo creo que hubo un ejemplo de hombría más espléndido, hasta en su dureza, que el Salvador, y los labios que declararon que Él no rompería una caña quebrada, pronunciaron las más terribles abominaciones sobre los fariseos. Entonces, si nosotros le ponemos atención a los evangelios, existen muchos pasajes donde Jesús los provocó deliberadamente, los puso en ridículo, les causó una vergüenza pública. Ahora, yo quiero subrayar algo que no se nos puede olvidar. Jesús nunca trató mal a los pecadores. Tampoco se acercó a ellos con sermones y reprimendas, ni regaños, ni los reprochó, ni los juzgó. Él siempre fue misericordioso.
al punto que le llevan a una mujer desnuda que se la cacharon en el adulterio y él no la juzgó. ¿Qué dijo él? Ni yo te condeno, le dijo. Pero la única clase de pecadores a quien Jesús trató con mucha dureza fue la hipocresía religiosa. Y esto Pablo lo entendía muy bien porque él había sido fariseo, ¿sí o no? El mismo Pablo dice, yo fui fariseo de fariseos. Entonces, la hipocresía religiosa, hermanos, no es un problema judío, es un pecado del corazón humano. La hipocresía religiosa trata de 3 cosas en lo particular. La primera es conocer la palabra, no vivirla, eso es lo que denuncia Pablo. La segunda, creernos buenos, ¿verdad? Los judíos se creían buenos, que no pecaban, que no necesitaban un salvador, menos arrepentirse. Y tercero, es que buscaban la aprobación humana no para la gloria de Dios, sino para ser vistos y admirados por el pueblo. Y quisiera poner algunos ejemplos, sin el fin de juzgar a nadie, ¿verdad, hermanos? Sino para que Dios nos revele cosas en el corazón. Por ejemplo, conocemos la palabra en nuestra vida, pero la palabra no nos transforma. Tal vez llevamos años de ser cristianos, pero no hemos perdonado, ¿verdad? Y tantas veces que nos han enseñado que debemos perdonar, no sabemos el Padre Nuestro de memoria y seguimos con esas áreas de rencor entre nuestro corazón. Y aquí les quiero contar un testimonio. Miren, lo malo, hermano, de predicar es que uno tiene que venir a desnudar el corazón y a confesar el pecado delante de todos ustedes, ¿verdad? Pero si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo, no son mentiras. Yo espero que les sirva para edificar. Bueno, hace muchos años, en una tierra muy lejana, no son mentiras, en mi vida, hace muchos años, a una iglesia donde yo iba, la esposa de un pastor me ofendió. Y entonces me caía mal, ¿verdad? Entonces yo cuando llegaba a la iglesia miraba dónde se sentaba, porque así como el pastor nos pone a saludar a todos, yo decía, ay, yo no quiero saludar a esa. Cantábamos en la alabanza, nos juntábamos, yo, hola, pero por dentro a mí se me hacía todo, ¿verdad? En las reuniones de mujeres, cuando ella predicaba, yo no sabía, les decía, ay, la muchacha me llamó, tengo que hacer algo para mis hijos, y no me quedaba, porque me caía mal lo que predicaba. Y cuando yo sabía que le tocaba predicar ese día, o me enfermaba o se me arruinaba el carro, viera, hermano, que para excusas, bien pilas yo, y no iba. Y saben que yo viví 2 años de mi vida así, yo no la podía ni ver, hasta que un día me dice un amigo que venía de Estados Unidos, ¿cómo estás? Yo bien. No, me dijo, Mónica, tú estás mal. ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no fui, le dije así. Claro, estás mal, me dijo, porque tú llevas ese rencor en tu corazón y te voy a decir 2 cosas nada más, me dijo. ¿Tú crees que con eso agradas a Dios? La primera puñalada. Y segundo, me dijo, eso te daña a ti porque tú estás viviendo en una hipocresía. Redarguida, hermanos. Tuve que ponerme delante de Dios, luego tuve que pedirle perdón a ella y lo peor que estaba pasando en mi vida es que yo me estaba engañando. Así viví 2 años de mi vida. Cantaba en la alabanza, imagínense qué cantante, ¿verdad? Qué unción la que podía tener yo. Era directora de escuela dominical de niños, pero eso no me sirvió hasta que el Espíritu Santo me redarguyó a través de este hermano, ¿verdad? Y yo espero, hermanos, que ninguno de aquí esté viviendo lo que yo viví, porque si estamos así tenemos que ponernos delante de Dios, porque no podemos estar guardando rencor. No es posible que ni siquiera querramos saludar, ¿verdad? Porque entonces la palabra de hoy nos está confrontando, ¿sí o no? Amén, diga pues. Bueno, sigamos con los ejemplos. A veces estudiamos la Biblia, pero no practicamos misericordia. Somos juzgadores, chismosos, peleoneros, mentirosos, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? El problema es que todos los que estamos aquí cometemos ese pecado. El problema es que no nos arrepentimos. No reconocemos que sí somos chismosos. ¿Sí somos chismosos? ¿Sí somos juzgadores? Sí. ¿Somos peleoneros?
Mentirosos. Pero ¿sabe algo? El problema no es que cometamos esos pecados. El problema es que no nos arrepintamos, porque ese pecado ya se convirtió en el pan diario, en nuestra forma de vivir, y nos estamos acostumbrando a la práctica del pecado y no al arrepentimiento. Servimos a Dios, pero peleamos con todo el mundo, recitamos un montón de versículos lindos, pero no nos redargüen el corazón. Y miren, el fariseísmo moderno abunda cuando nuestro conocimiento crece, pero nuestro corazón no cambia. Hermanos, si nosotros no usamos la palabra de Dios como un espejo, fíjense, uno usa el espejo ¿para qué? Para verse que está mal, que está sucio, que hay que quitar, que hay que cambiar. Si nosotros no usamos la palabra para eso, nunca vamos a ser confrontados en nuestro corazón. Y si no somos confrontados, no nos vamos a arrepentir y nuestro corazón no va a ser transformado. Porque eso es lo que Dios juzga, no lo que tú haces. Lo que Dios juzga es mi corazón. Y otro ejemplo es la espiritualidad en redes sociales. Haga así. Publicamos versículos que no obedecemos, publicamos oraciones con tal de que nos den like, podemos postear cosas y al otro día maltratamos al equipo contrario con el que perdimos. Ese es un fariseísmo digital, ¿verdad? Servimos a los hombres, pero no somos aprobados por Dios. La hipocresía religiosa también se da cuando nosotros somos cristianos de domingo, ¿verdad? Adoramos el domingo, pero de lunes a sábado se nos olvida. Levantamos las manos en la iglesia, pero en la calle maltratamos. Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Y le voy a contar un día, hace poco, venía yo de Guatemala, iba rebasando un tráiler y él no me vio. Y él también iba a rebasar, y entonces me prendí la bocina, ¡pip! Y el tráiler de plano se enojó y agarra la bocina. Pero imagínense mi bocinita, ¡pip! A la bocina, ¡bú! Y no me quería dejar pasar. Miren, me tuve casi salir de la carretera, pero cuando ya iba por donde estaba, saqué el dedo malcriado. Usted ya lo conoce, no se lo voy a enseñar. Y lo saqué y me fui. Eso fue un sábado. Y el domingo vine a la iglesia y yo orando. Hermano, créame, yo no podía levantar esta mano, porque el Espíritu Santo me confrontó. Sí, tan linda. En la iglesia, sí, ¿verdad? Ay, qué linda. Y mis hijos también me confrontan, ¿verdad? Pero ya me había confrontado el Espíritu de Dios. Y ahí, hermanos, me arrepentí. Y le dije, perdóname, Señor, porque pude maldecir a una persona con la mano con la que yo te adoro. Entonces me sentí muy avergonzada, pero el Espíritu Santo me llevó al arrepentimiento. Ahora, bien, el problema de la hipocresía religiosa es que a veces estamos en una práctica de pecado, cometiendo los pecados, creyendo que estamos bien y no vemos nuestro pecado. Pero volvamos a los ejemplos. Predicamos justicia, pero pagamos salarios injustos. Predicamos santidad y tenemos negocios deshonestos. Predicamos rectitud y no pagamos correctamente impuestos. Eso Jesús lo llama sepulcros blanqueados, por fuera blancos, pero por dentro llenos de inmundicia. Y otro ejemplo, hermanos, es de hipocresía religiosa, es cuando nosotros servimos para ser reconocidos. Servimos esperando aplausos, gracias, felicitaciones, esperando que nos den un lugar, que nos den un reconocimiento. Voy a ayudar al pastor para que mire que yo estoy ayudando, no para que Dios me mire, ¿verdad? Chaqueteo al pastor, le digo qué lindo, pero por dentro pienso, ay, qué feo. Perdón, pastor, que lo use de ejemplo. Pero quiero quedar bien con él o con mi líder. Pero ¿y Dios? Dios conoce mi corazón. Y entonces la hipocresía religiosa, hermanos, se convierte en un espectáculo y no en una honra al Señor. Y el único que merece la gloria, ¿quién es? Porque todos los que están ahí y yo somos pecadores, ¿sí o no? Y si estamos aquí es por su gracia y por su misericordia.
Otro ejemplo es que nos comparamos espiritualmente con otros porque creemos que somos mejores, ¿verdad? Ay, yo no soy como ese. Ay, yo le conozco el pasado. Yo sé de dónde viene. Yo sé más palabra que él. Y ahí la ponen. Yo tengo más años de ser cristiana. Ay, sí, yo tengo años de estar en esa iglesia y no sé por qué a él. Yo sí oro, vos. Yo sí busco a Dios. A mí Dios me usa, ¿verdad? O si no, ay, aquí faltó esto, lo otro, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Miren, hermano, el espíritu del fariseo es creerse bueno o mejor que otros, pero lo que se está moviendo es un espíritu de celos y de envidia. Porque estamos siempre envidiando el lugar que tiene el otro, y los lugares los da el Señor, simplemente. Otro ejemplo es cuidar nuestra imagen más que la integridad, se llama hipocresía. Personas que temen más a ser descubiertas en su pecado que darle la honra a Dios. Fíjense que cuando Saúl peca, llega el profeta Samuel y le dice: Saúl, ¿qué locura hiciste? ¿Saben qué le contesta Saúl? Le dice: ay, pero no le vayas a contar al pueblo el clavo, ¿oíste? O sea, a él no le importó haberle fallado a Dios. A él lo que le importó es que el pueblo no se fuera a enterar de lo que había hecho. Y a veces así somos, ¿verdad? Escondemos nuestro pecado para proteger nuestra reputación. Y le voy a dar 3 consecuencias de la hipocresía religiosa. Deshonra el nombre de Dios. Nada, hermanos, daña más el testimonio del evangelio que una fe sin coherencia. O sea, decir una cosa con nuestra boca y hacer otra. Cuando la iglesia vive en hipocresía, ¿sabe algo? El mundo rechaza a Cristo por causa de nosotros. Segundo, engaña nuestro corazón. La hipocresía en la falsa seguridad, ¿verdad? Está bien porque sirvo, porque conozco la Biblia, porque soy líder. Pero Jesús dijo: muchos me dirán Señor, Señor, y yo responderé. ¿Yo responderé? No los conozco. Y tercero, otra consecuencia de la hipocresía religiosa es que apaga el mover del Espíritu. La hipocresía nos adormece espiritualmente porque el Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos y nosotros no lo queremos oír, ¿verdad? El Espíritu no fluye, hermanos, donde hay apariencia, sino donde hay verdad. Y vamos a entrar a la tercera parte y la última del mensaje de Pablo, que es la verdadera circuncisión. Dice: la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley. Pero si no obedeces la ley, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Hermanos, vamos a repetir todos esto, sino que es cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Bueno, ellos sabían que eran el pueblo de Dios, la nación por la cual Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y ellos creían que eran la nación por excelencia. Ahora, ser parte de esta nación iba acompañado de una señal externa, que era la circuncisión. Espero que todos sepan qué es circuncisión porque no lo voy a explicar, hermanos. Así que era el acto más sagrado del pueblo judío. Y Pablo aquí les da el tiro de gracia, porque ya les botó la seguridad en llamarse judíos.
Ya les botó el argumento de la confianza en la ley y aquí les bota el tercer pilar en el que ellos confiaban, la circuncisión. Aclarándoles que no es importante la señal, sino lo que la señal significaba. La circuncisión era la señal de estar en el pacto con Dios. Era una señal de que ellos estaban consagrados y apartados para Dios. Dios le había dicho a Abraham que el varón que no estuviera circuncidado no estaría bajo el pacto. Entonces los judíos pensaban que ese era su sello de garantía, ¿verdad? Y el pase directo al cielo. Y Pablo les dice 3 verdades devastadoras aquí. Les dice: la circuncisión sin obediencia es inútil porque eres como un incircunciso. Los llamó incircuncisos y eso para ellos ha de haber sido un golpe al hígado, porque ellos usaban esa palabra como un término despectivo, humillante para denigrar y menospreciar al que no era judío. Ahora, esta no es una revelación que Pablo tiene. Esto ya venía desde el Antiguo Testamento, porque Dios le había dicho a través de Jeremías que él vendría, iba a castigar a los circuncidados, a los incircuncidados. Yo no sé si lo puse. Es Jeremías 9:25, no sé si lo puse. Creo que no. Entonces, pero dice: ciertamente todas las naciones son incircuncisas, dice Jeremías, y toda la casa de Israel, oigan lo que les dice, es incircuncisa de corazón, no de otra cosa. Pablo está diciéndoles entonces que esta señal no tiene poder sin obediencia. Si un judío sin circuncisión, pero vivía en desobediencia, era como si no la tuviera. La segunda verdad que Pablo les dice es: el incircunciso que obedece vale más que el circunciso que es desobediente. Este fue el knockout, hermanos, para ellos, porque aquellos que ellos tanto despreciaban, ¿verdad? Ese incircunciso, ahora Pablo lo pone por encima de ellos. Y la tercera verdad que les dice es que la verdadera circuncisión es la del corazón. La circuncisión física nunca cambió el corazón. Así que la importancia de la circuncisión que tiene la circuncisión es si verdaderamente son incircuncisos de corazón. Ayer estuve incircuncisión, circuncisos. Ayer estuve practicando, hermanos, para no trabarme hoy. Bueno, ahora miren, Pablo nos está enseñando algo. La verdadera marca de pertenecer al pueblo de Dios no es física, es espiritual. Pablo hace aquí el contraste en el que es judío exteriormente por la circuncisión, pero el que lo es de corazón, el que es un judío interior. Y el versículo 28 y el 29 son 2 de los versículos más radicales de toda la carta de Romanos. Ellos se creían judíos por nacimiento, por la circuncisión, y Pablo aquí les redefine: no, judío no es el que tiene la circuncisión ni el que nació judío, sino judío es el que lo es interiormente, porque la circuncisión que vale es la del corazón. Esto ya aparecía en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10:12, y dice, fíjense pues: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Hermano, tome esta escritura para usted. ¿Qué es lo que el Señor pide de usted? Solamente que tema al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumpla sus mandamientos y estatutos. Eso es lo que pide. Ahora miren cómo termina esto. Dice: así que para hacer todo eso, circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo necios. Entonces, Pablo está afirmando que un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto delante de Dios. La circuncisión del corazón es esa transformación interna, hermano, que tenemos que estarnos quitando del corazón lo que no sirve. Si somos chismositos, tenemos que quitarnos esa parte. Si somos mentirositos, tenemos que irnos quitando, pero eso es una obra del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el mensaje central de Pablo es
que Dios busca transformación, no apariencia. La fe auténtica no se mide por lo visible, sino por lo interno. No es por los rituales, es la obediencia, no son las costumbres, es nuestro carácter. No es la religión, sino es la transformación y la regeneración del corazón. Entonces, lo que Pablo está tratando de explicarnos es que no pensemos que por el hecho de haber aceptado a Jesús, ser miembros de la iglesia, bautizados, es un seguro para librarnos de la justicia de Dios. Si nosotros no entendemos que nuestra vida debe evidenciar los símbolos que ya tenemos. Nuestra vida tiene que evidenciar que somos miembros de la iglesia. Nuestra vida tiene que evidenciar que hemos aceptado a Cristo. Nuestra vida tiene que evidenciar que hemos sido bautizados y que estamos sirviéndole al Señor. Por eso la señal de un creyente verdadero no es lo que aparentemente es, ¿verdad? Sino es lo que el Espíritu ya ha hecho dentro de nosotros. Y les puse aquí 5 aplicaciones para que podamos nosotros reflexionar en esto. Y primero es, busquemos un corazón íntegro, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios que examine día con día nuestro corazón, que nos lo muestre. Que nos muestre cuál es la motivación de nuestras acciones, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, porque la palabra dice que solo el Señor conoce los profundos secretos de nuestro corazón. Segunda aplicación, practiquemos la fe en secreto, hermanos. Orar, dar, sin necesidad de reconocimiento. Miren, el verdadero líder espiritual es aquel que se hace invisible para que Dios sea visible. Tercero, arrepintámonos sin excusas. La hipocresía empieza con mentiras, pero la transformación empieza con la verdad de Dios. Cuarto, vivamos para agradarlo a Él, no a la gente. El fariseo vivía de la aprobación humana, pero el discípulo vive de la aprobación de Dios. Y quinto, pedirle al Espíritu Santo una transformación real. La apariencia, hermanos, produce esclavitud, es muy cansado aparentar, pero el Espíritu produce fruto genuino. Puede subir la alabanza, ya voy a terminar. Entonces, queridos hermanos, Romanos 2 del 17 al 29 nos invita a examinarnos. Podemos tener una fe estructurada, pero sin una relación viva con el Señor. Podemos hablar de Dios sin vivir en obediencia a Él. Este texto nos llama a vivir una espiritualidad auténtica y coherente. Dios no quiere creyentes que aparenten santidad, sino corazones que se dejen circuncidar por su Espíritu Santo. Que perdonemos cuando duele, hermanos. Que amemos cuando no es fácil amar a la persona que nos hace daño. Que obedezcamos aunque no comprendamos todo lo que la palabra nos pide. Y voy a terminar con esto. Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Si hoy Pablo pudiera escribir una carta para nosotros hoy, diría así: hermanos, no basta con asistir a la iglesia, tener una Biblia, saber doctrina o tener años en el Evangelio. Lo que Dios mira es si Cristo ha tomado tu corazón. Y el punto, hermanos, no es cuánto sabes de Dios, sino cuánto Dios ha transformado tu vida. ¿Somos salvos por fe? Sí, pero esa fe tiene que ser visible en tus obras, en tus palabras, en tus acciones, en tus decisiones, en tus frutos. Así que Romanos 2, en esta parte nos llama a tener una fe auténtica, a vivir nuestra fe, no solo a conocerla. Nos llama a un cristianismo de corazón, no solo de apariencia. Y por último, Dios no está buscando cristianos perfectos, hermanos. Dios está buscando cristianos que permitamos que su gracia nos vaya transformando y perfeccionando día tras día. La fe en Cristo no es solo un concepto, sino es una vida transformada por la gracia. Y termino con una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que usted no puede circuncidar su corazón,
Pero la noticia buena es que el Espíritu Santo que mora en usted, ese que usted tiene tal vez adormitado, pero Él es el que puede circuncidar su corazón. Yo le voy a pedir que hoy oremos y le digamos al Espíritu de Dios que circuncide nuestros corazones, que nos enseñe las cosas malas, las cosas que hay que limpiar, las cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que arreglar dentro de nuestro corazón, porque solo Él puede enseñarnos. Ni nosotros conocemos nuestro corazón, pero Él sí. Nos ponemos de pie. Padre, gracias porque tú estás revelando una verdad, Señor, a nuestras propias vidas, a nuestros corazones. Hoy ahí donde usted está, dígale al Señor: Espíritu de Dios, enséñame mi corazón, circuncida mi corazón, quita ese prepucio para que yo pueda ser transformado día con día. Si Dios le mostró, hermano, alguna cosa en la que caímos en hipocresía religiosa, confiésesela al Señor ahorita. Él está atento para escucharnos, Él está dispuesto a perdonarnos, pero Él necesita que usted se arrepienta, que reconozca su pecado, que diga: sí, Señor, yo he tenido envidia, sí, Señor, yo he juzgado esto, sí, Padre, no me gusta ese hermano o esa hermana. Pero hoy el Señor está confrontando su corazón. Y simplemente, si usted quiere salir limpio, transformado, solo dígale: Señor, hazlo, para que día a día Dios lo perfeccione. Hoy, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí necesitamos de tu gracia, de tu perdón, de tu unción. Y aquí, Señor, humildemente reconocemos que te hemos fallado, que todos hemos entrado en algún episodio de hipocresía religiosa. Pero hoy te pedimos, Señor, podernos presentar delante de ti confesándote humildemente nuestros pecados, pero sabiendo, Señor, que hay una misericordia todos los días nueva para nosotras. Así que este día, Señor, hoy te pedimos que nos perdones. Nos presentamos delante de ti con arrepentimiento y pidiéndote, Señor, que por favor tu Espíritu nos redarguya día con día. Cada vez que estemos cometiendo un pecado, Señor, que el Espíritu de Dios nos recuerde que nosotros somos cristianos, que tu gracia nos ha revestido y que vivimos en tu amor, Señor. Yo te pido, Señor, que esa transformación que tú vas a hacer en el corazón de cada uno nos convierta de verdad en antorchas para Cristo. Que todas las vidas de los que estamos aquí, Señor, seamos luz. Que la gente quiera acercarse al Señor por nuestro testimonio, por nuestras palabras, por nuestra forma de vida, Señor. Así que en el nombre de Jesús sellamos esta palabra y te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean renovados día a día por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Anoche hizo un poco de frío, ¿sí o no? Hacía tanto frío que dije: voy a prender una fogata en mi casa, en mi chimenea. Pero no tenía leña, así que tuve que salir afuera y comprar leña. El único lugar que encontré fue una tiendita que tenía su leña afuera y estaba lloviendo. Cuando llegué a la casa, puse esa leña en el fuego, prendí un poquito de leña seca que tenía, pero esa leña mojada no quería quemar, no quería quemarse. Y podía escuchar el agua, podía ver las gotas cayendo, y esa leña no quería quemarse porque estaba lleno de agua. Era casi inútil usar esa leña. Luego eso me recordó de Romanos 12:1, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes.
que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Para hacer un sacrificio vivo y santo, tenemos que ser quemados, ¿sí o no? Pero no estoy hablando quemados por el fuego que da miedo, quemados por ese fuego que arde y mata. Estoy hablando de ese fuego que consume, el fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego del Espíritu Santo quiere quemar, quiere arder en nuestros corazones para deshacer, para limpiar, para purificar todo lo que es pecado, todo lo que es hipocresía, todo lo que es orgullo. Él quiere que nosotros seamos ese sacrificio vivo y santo que lo agrada. Pero mientras tengamos esa hipocresía, ese orgullo, es como ese agua en la leña, no permite que seamos consumidos, no permite que seamos usados. Y hay dos maneras de quitar el agua, ¿saben? Uno es dejarlo secar por un largo tiempo en el sol, en el fuerte sol, que se seque hasta que salga, se evapore todo el agua. O prender más fuerte el fuego. Y eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros a veces, ¿sí o no? Él nos tiene que hacer experimentar sequías en nuestras vidas, en donde al final no tenemos nada y no tenemos a quién acudir menos a Él, y por fin nos deshacemos de ese orgullo y de esa hipocresía, y es donde Él finalmente nos puede usar. O la segunda opción es permitir: Espíritu Santo, arde con más potencia. La manera como pude prender mi fuego es sacar mi ventilador y darle más aire y más aire y más aire, para que ese fuego prenda más fuerte y así seque la leña y por fin pueda quemarse. Así que esta mañana les quiero pedir, iglesia, ¿cómo quieren que Dios quite esa agua de sus vidas? Ese orgullo, esa hipocresía, poniéndolos en un desierto para que aprendan a lo duro, o permitiendo que el Espíritu Santo arda más fuerte y queme y seque toda esa agua. Así que quiero invitarlos otra vez, antes de que termine con la oración final. Tomemos un tiempo, tomemos esto en serio. No es simplemente, hey, si quieren háganlo, hey, si les da la gana háganlo hoy día, no tengan pena. No, háganlo. Hagan esto esta mañana, entréguenle a Jesucristo el permiso para que el Espíritu Santo entre y queme y consuma su orgullo, consuma su hipocresía, consuma sus pecados. Ya no dejen más que esta agua se queda ahí, esta agua impida que el Espíritu Santo pueda usarlos a ustedes como sacrificio vivo y santo para su honra y su gloria. Así que, iglesia, cierren sus ojos, oremos, entreguémosle, clamemos: Espíritu Santo, entra, Espíritu Santo, quema, Espíritu Santo, arde con más potencia ese fuego tuyo. Consúmenos esta mañana, quema todo lo que no es tuyo, quema todo lo que no te pertenece, purifícanos y sécanos esta mañana, para que podamos ser utilizados para tu honra y tu gloria, para que podamos ser un pueblo santo, una iglesia santa que es consumida como sacrificio para tu agrado, para tu honra y tu gloria. Así que, oh Dios, esta mañana te pido, prende ese fuego, Dios, prende ese fuego, no el fuego que da miedo, no ese fuego que daña, no ese fuego que quema, no ese fuego que mata, sino ese fuego consumidor del Espíritu Santo que libera. Ese fuego, Dios, que prende luz, que nos hace ver en la oscuridad. Ese fuego, Dios, que nos permite sentir ese calor nuevamente, ese calor de tu amor, ese calor de tu santidad, ese calor de tu gracia, ese calor de tus brazos que nos rodean, porque finalmente salimos de ese frío, esa oscuridad donde estábamos viviendo en hipocresía, donde estábamos viviendo en pecado. Así que, Dios, te pido, Padre, siga ardiendo en cada corazón. Oh Padre, que como iglesia podamos escoger esta segunda opción,
no ser llevados al desierto, a una sequía espiritual hasta que finalmente nos damos por vencidos, sino que ahorita, en este momento, nos entreguemos como un sacrificio santo y puro para ti, oh Dios. Que todos como iglesia podamos decir con una sola voz: aquí estamos, oh Dios, utilízanos, arde, oh Dios, arde tu fuego consumidor en nosotros, purifícanos de nuestros pecados, oh Dios, purifícanos de nuestra hipocresía, purifícanos de nuestro orgullo, para que podamos ser un pueblo santo para ti, oh Dios. Gracias, oh Dios, por lo que tú estás haciendo, oh Dios, en cada corazón. Guíanos, oh Padre, guíanos, oh Dios, a poder conocerte más y más, a poder ser más y más llenos de ti, oh Dios. Gracias, oh Dios. Padre, te pido, Dios, por esta iglesia tuya, este pueblo tuyo que tú estás levantando aquí en este lugar. Padre, te pido, Dios, que tú puedas continuar obrando en cada corazón, que nosotros podamos abrir ese corazón y permitir que tú entres y tú consumas y tú limpies y tú purifiques a cada uno de nosotros. Que podamos ser una iglesia, Padre, en donde siempre se sienta ese amor, esa gracia, ese perdón, esa humildad. Que no importa, oh Dios, qué pecados cometamos, cómo nos equivoquemos, cuántas veces nos tropecemos, que en vez de ser juzgados y criticados por los ojos de otros, en vez de recibir chismes y críticas y los dedos señalando hacia nosotros, podamos, oh Dios, ser envueltos por un cuerpo que nos ayuda, que nos levanta, que nos empuja, que nos restaura. Que podamos ser una iglesia, una familia, oh Dios, donde vemos a personas tocados por ese calor, tocados por esa luz y restaurados, oh Dios, para tu honra y tu gloria. Y sí, oh Dios, tu reino pueda seguir creciendo, oh Dios, en esta iglesia, en esta ciudad, en este país y en tu mundo. Gracias, oh Dios. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén.